¿Un cambio real o una manipulación simbólica para engañar a las masas? Pues en este video estaremos haciendo una crítica al populismo simbólico y viendo cómo los gobiernos nos manipularon con imágenes en el pasado y lo siguen haciendo hoy en día, con un supuesto regreso del escudo nacional que en realidad nunca se fue. Dios, familia y patria, sí juro. El simbolismo como campo de batalla material. El 8 de noviembre de 2025, con la posesión presidencial del minigallo Paz, a todos nos costó acordarnos que se llamaba Rodrigo, Bolivia fue testigo de un acto cargado de intencionalidad política. La restitución del escudo nacional en reemplazo de la chacana y la huipala en el Palacio de Gobierno. Este gesto, aparentemente ceremonial, encarna lo que desde una perspectiva materialista podría entenderse como la expresión superestructural de una profunda lucha por el control de los recursos materiales y los sectores de privilegio. Como si en el gobierno del MAS no hubieran habido élites privilegiadas ya. La base económica, que es la infraestructura, determina en última instancia la superestructura jurídico, política e ideológica. Sin embargo, esta relación no es mecánica. La superestructura, donde se ubican los símbolos políticos, en este caso los símbolos patrios utilizados como herramienta política, posee una relativa autonomía y eficacia propia en la reproducción o transformación de las relaciones sociales. O sea que las masas populares siempre se guían por las pasiones del momento, el antimasismo, y el nuevo gobierno recientemente posesionado utiliza muy bien este recurso. Tanto la implementación de los símbolos indígenas por el gobierno del MAS como su remoción por el nuevo gobierno representan distintas formas de populismo simbólico, estrategias superestructurales destinadas a construir hegemonías y obtener consenso, mientras se ocultan o posponen las transformaciones sustanciales en la base material de la sociedad boliviana. Analizaremos este proceso a la luz de conceptos materialistas clave, contrastándolo con ejemplos históricos de Bolivia y el mundo. El populismo simbólico del MAS, reconocimiento sin revolución estructural. Queda usted posesionado como presidente. La incorporación de la huipala y la instauración del Estado plurinacional en la Constitución de 2009 bajo el gobierno de Evo Morales constituyeron un acto de enorme potencia simbólica. Representan en teoría la descolonización del Estado y el fin del pacto colonial republicano que habían marginalizado a los pueblos indígenas desde 1825. Este era el discurso que el MAS sostenía para atribuirse la integración de los pueblos indígenas a la patria, más que todo de manera simbólica y cultural. En realidad, gran parte de la integración indígena ya había sucedido en 1952 con la Revolución Nacional. Sin embargo, nuestro análisis debe ir más allá del reconocimiento cultural. Como señala Marx en la ideología alemana, las ideas de la clase dominante son las ideas dominantes de cada época. La clase que tiene a su disposición los medios para la producción material disponen con ello, al mismo tiempo, de los medios para la producción intelectual. El MAS, en el poder, instrumentalizó los símbolos para construir una nueva hegemonía indigenista superficial, cuando en realidad, en el fondo, las mismas clases dominantes privilegiadas seguían controlando la economía, como siempre lo hicieron desde hace décadas, con el aval del gobierno de turno, la agroindustria, la ganadería, el sistema bancario, las cooperativas mineras, entre otros. La Revolución Nacional de 1952, bajo el MNR, también ejecutó actos simbólicos populistas, como la entrega de rifles a los campesinos, pero su objetivo material central era la incorporación de los indígenas al mercado capitalista como campesinos, no como naciones originarias con control territorial autónomo. De manera análoga, el populismo indigenista del MAS operó dentro de los límites del capitalismo extractivista. Mientras se promovía la simbología indígena, el modelo económico seguía dependiendo de la explotación de recursos naturales, gas o minería, generando recurrentes conflictos socioambientales como el caso del Tipnis en 2011. La huipala se convirtió así en un fetiche,
un objeto que encubría las contradicciones materiales entre el discurso de la madre tierra, Pachamama, y la práctica de un desarrollo extractivo que producía la dependencia económica. El reconocimiento simbólico contentó a las bases del MAS, canalizó las demandas de identidad hacia una área cultural, mientras la estructura de clases y la dependencia del capital global permanecían en gran medida intactas. Fue un populismo que, en palabras del teórico argentino Ernesto Daclau, logró articular una cadena de equivalencias en torno a, entre comillas, un pueblo antineoliberal, pero que nunca altera radicalmente la base material del poder. En contraposición, el actual gobierno de paz está articulando una nueva cadena de equivalencias que gira en torno a, ya todos los podemos adivinar, la libertad antisocialista. En el fondo, tanto la izquierda como la derecha utilizan las mismas artimañas populistas. Pero son en los hechos el gobierno político y económico de Bolivia. Son los que definen. Y están bien anexados estas mafias. Entonces estos políticos que hoy están pugnando por la presidencia simplemente son sus subordinados. La restauración republicana, el populismo simbólico de las viejas élites. El nuevo gobierno de Rodrigo Paz responde con su propio repertorio de símbolos. La remoción de la huipala y la chacana y el regreso al ideal republicano no es un acto de neutralidad, sino un populismo de derecha o populismo de las élites. Este gesto anuncia una reorientación material del Estado. Paz, representante directo de la burguesía agroindustrial y financiera de Santa Cruz, utiliza el símbolo del escudo nacional para fetichizar la unidad y el orden, ocultando su carácter de clase particular. Esto que Marx en el 18 Brumario de Luis Bonaparte describe magistralmente. Los sucesos históricos ocurren dos veces, primero como tragedia y luego como farsa. El nuevo gobierno invoca la tradición republicana, entre comillas, para legitimar un proyecto de restauración del poder de las élites tradicionales, siendo esta una repetición de modelos pasados que en ocasiones llevaron a conflictos sociales de hartazgo, como la de octubre de 2003. La retórica de regresar a la república es profundamente reveladora. Es cierto que Bolivia siempre fue en su forma una república, pero fue una república conceptualmente colonial y excluyente, desde la perspectiva indigenista. Al denostar al Estado plurinacional como una invención populista, el nuevo gobierno busca naturalizar la idea de que la única forma legítima de Estado es la que las viejas élites controlan, borrando de un plumazo simbólico 2 décadas de lucha por el reconocimiento indígena. Aunque también hay que reconocer que en los hechos hubieron muchos cambios sociales en el país que no podrán borrarse nunca. Este mecanismo simbólico es similar al thatcherismo. En el Reino Unido de los años 80, Margaret Thatcher empleó un populismo agresivo basado en símbolos de libertad individual, nación y familia para movilizar a un sector de la clase trabajadora y justificar un programa material de desregulación, privatizaciones y ataques a los sindicatos. El símbolo de la Dama de Hierro era la punta de lanza para un profundo reordenamiento económico a favor del capital. En Bolivia, el acto simbólico de quitar la huipala es el preludio de lo que probablemente será un programa material de apertura y desregulación económica para beneficio del gran capital. Reversión de políticas nacionalistas sobre los recursos naturales, desmembramiento de los mecanismos de redistribución de renta que implementó el MAS. El contentar a las masas aquí no se logra con redistribución, sino con la graficación psicológica de la revancha simbólica y la promesa de orden para quienes se sentían amenazados por el proyecto masista. La República versus el Estado plurinacional. Una dicotomía artificial en la lucha material. El debate República versus Estado plurinacional es en gran medida una trampa superestructural. Ambos términos en el contexto boliviano han sido vaciados de contenido transformador profundo y convertidos en consignas de enfrentamiento político. ¿Qué es una república? En esencia,
es un sistema de gobierno basado en un régimen democrático de soberanía popular, la separación de poderes y la igualdad ante la ley, tal cual las bases sobre las que está cimentada la actual Constitución. Sin embargo, el periodo de la nomenclatura republicana desde su fundación estuvo construida sobre una base material de exclusión. La propiedad de la tierra, el acceso a la educación y el control del Estado estuvieron concentrados en una minoría criolla mestiza. La ley era universal en el papel, pero particular en su aplicación, defendiendo los intereses solamente de una clase. ¿Qué es el Estado plurinacional? Una innovación constitucional que pretendía simbólicamente reconocer esta deuda histórica y la preexistencia de las naciones indígenas. Su potencial material radical habría sido la restitución del poder territorial y económico. No obstante, en la práctica fue cooptado por el proyecto hegemónico del MAS y su modelo desarrollista, que chocaba con las autonomías indígenas reales. Por lo tanto, el plurinacionalismo jamás fue la antítesis de la república, sino una nomenclatura simbólica de justicialismo social que no afecta a la estructura organizacional del Estado. Tranquilamente podrían haberlo llamado República Plurinacional en lugar de Estado Plurinacional. La forma del Estado, republicana o plurinacional, es secundaria a la cuestión de la propiedad y el control de los medios de producción. Tanto la República del siglo XIX como el Estado plurinacional del MAS coexisten con un modelo primario exportador. La lucha real en el fondo no es entre dos conceptos abstractos de Estado, sino entre proyectos materiales contrapuestos. Uno que busca profundizar la redistribución rentista y el control comunitario, aunque no lo haya logrado plenamente, y otro que busca la restauración del poder ilimitado del capital. Otro ejemplo histórico boliviano fue la Guerra Federal de 1899, que enfrentó a conservadores de Sucre contra liberales de La Paz. Esto fue en el fondo una lucha por el control material de la riqueza generada por la minería de la plata y posteriormente el estaño. El discurso federal o unitario era la expresión superestructural de esta pugna económica. Hoy, la pugna, republicano versus plurinacional, enmascara una lucha similar por el control del gas, el litio y la tierra. En conclusión, el análisis materialista de la coyuntura boliviana revela una cruda realidad. La población queda atrapada en una falsa dicotomía entre dos proyectos políticos que, en el nivel simbólico, se representan como antagónicos, pero que en el nivel material comparten límites estructurales. El populismo simbólico del MAS ofreció reconocimiento identitario y redistribución de la renta, pero dentro de los confines del extractivismo y sin una verdadera revolución en las relaciones de propiedad. El populismo simbólico de la nueva derecha ofrecen orden y unidad nacional, pero como fachada para un programa de reconcentración de la riqueza y el poder en manos de las élites tradicionales. Ambos utilizan símbolos para construir hegemonía, movilizar afectos y contentar a sus masas, con gratificaciones inmediatas, ya sea de dignidad o de revancha, mientras eluden la pregunta fundamental: ¿cómo se transforma la base material de una sociedad históricamente dependiente y desigual? La verdadera emancipación desde una perspectiva materialista radical no puede contentarse con elegir entre una huipala o un escudo nacional. Como concluye Marx en su tesis sobre Feuerbach, los filósofos no han hecho más que interpretar de diverso modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La transformación a la que elude Marx no es simbólica, sino material. Pasa necesariamente por la disputa sobre el control democrático y comunitario de los recursos naturales estratégicos, la superación del modelo extractivista hacia una economía diversificada y sostenible, y la redistribución radical de la tierra y la riqueza. Mientras la política se reduzca a una pelea por los símbolos en el Palacio de Gobierno, la base material que sustenta la dependencia y la desigualdad en Bolivia permanecerá incólume.
Nuestra crítica, por lo tanto, no debería tomar partido por un populismo simbólico contra otro, sino que debería denunciar a ambos como expresiones de una lucha por la hegemonía que deja intacto el núcleo duro del poder económico. El desafío para las fuerzas sociales en Bolivia sigue siendo construir un poder popular capaz de intervenir no solo en la superestructura simbólica, sino en la infraestructura material que determina la vida concreta de su pueblo.